Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Patricio Valdivieso para conversar temas de la vida republicana y también del contexto internacional. Señor doctor, buenos días, bienvenido. El tema que está promocionando y también provocando para que muchos ciudadanos reaccionen políticamente es los diálogos del presidente de la República y el tema del vicepresidente de la República en la Asamblea Nacional Legislativa. En la región, señor doctor, se nos avecina a Latinoamérica un tema muy fundamental, la constituyente del señor Nicolás Maduro, convocada para que los ciudadanos acudan este día domingo, y también los venezolanos, la oposición, que le manifiestan no a la constituyente. Señor doctor, estos aspectos políticos regionales y también del Ecuador, ¿estamos hablando de que el socialismo del siglo XXI está prácticamente falleciendo en América Latina o simplemente es un remesón que está sucediendo? Doctor, buenos días. Pablo, buenos días, lindo, buenos días. Un gusto, como siempre, saludar a su audiencia de Prensa Radial del noticiero de SR Radio. Sin duda es el acabose de esta tendencia que se manejó en los últimos 10, 15 años en parte de Latinoamérica. Decíamos en algún momento, la década del 70 y 80 en toda Sudamérica se manejó en un ámbito de dictaduras. Uh-huh. Sí, la parte final del 80 y gran parte de la década del 90 comenzaron a restablecerse los sistemas democráticos a tal punto que se comenzó a imponer dentro de esos parámetros la alternancia en el poder. Muchos países como el nuestro quedaron con un solo periodo. Recuerde la Constitución del 78, la Constitución incluso del 98. Otros países quedaron con 2 periodos, como lo es Perú, como lo es Colombia, perdón. Otros países como Perú quedaron un poco abiertas, pero obligándose constitucionalmente a la alternancia, porque establecieron que cualquiera puede ser candidato, pero pasado un periodo a una reelección. Países como Venezuela, que a partir de la década del 90 comienzan a mangonear ya el sistema democrático y vuelven a establecer parámetros de perennes, con el chavismo, de que había elecciones abiertas y la posibilidad de que haya una reelección totalmente amplia. Claro. Bolivia lo intentó. Le quitaron. Bolivia también tiene 2 parámetros, dos periodos. En el Ecuador se llegó a establecer un equilibrio para todas las dignidades, no solo presidenciales, en la Constitución de Montecristi, decidiendo que hayan máximo 2 periodos en cualquier candidatura, en cualquier dignidad. Sin embargo, lo mangonearon, utilizando el poder de la Asamblea, convirtieron a reformas parciales en enmiendas y a partir de diciembre del 2015 se estableció de que los presidentes o cualquier candidato puede ir a la reelección de manera abierta. Uh-huh. Entonces, estos son unas tendencias, ¿no? En esa tendencia se comenzó a manejar un globo de ensayo entre comillas, de revolucionarios. Y usted los tenía a los brasileños, después de haber trabajado en campañas durante 20, 30 años con un obrero como era Lula, ¿sí? Y comenzaron a vender la idea de recuperar la república, de recuperar el Estado a través del poder del pueblo. Y llega Lula a ser incluso desde aquel momento un referente a nivel mundial y por lo menos sudamericano.
Cogen las mismas prácticas y sumado lo que tenían los chavistas, sumado los que tenían los lulistas, comienzan a imperar también a través de los Kirchner en Argentina. A esto comienza a sumarse el tema de Ecuador, el tema de Bolivia. Quisieron incluso implementarlo en Perú. Claro, Ollanta Humala, antes de llegar a presidente 3 días antes, toma un rumbo, abre la posibilidad de conversar también con los sectores productivos del mismo Perú, llega a la presidencia, le gana a la Fujimori, y no sigue esa línea. Pero en esa línea, en esa gran línea, siempre ha existido un poder económico que los afianzaba. Porque usted puede decir, a ver, si Rafael Correa era un chiro como cualquiera de nosotros, ¿de dónde salió tanta plata para sus campañas del 2006? Bueno, con el tiempo usted comienza a enterarse de que quien estuvo dentro de las primeras negociaciones con Odebrecht desde el 2005 fue Correa, cuando era ministro de Economía. Claro. Y comienza usted a analizarlo, entonces usted ya lo tiene preso allá en Humala, en Perú, por haber negociado con Odebrecht. Usted ya lo tiene preso prácticamente a Lula y a la presidenta de su misma agrupación, Dilma Rousseff, por los negociados con Odebrecht. Usted ya los tiene prácticamente en la cárcel a los Kirchner, a la señora Kirchner. Incluso lo que apena, lo que enerva la sangre es que hayan involucrado a sus hijos, porque si quieren robar sean ladrones ellos, y no los involucren a los hijos. Los hijos son sagrados. Pero es que a lo mejor la franquicia también determinaba a ellos, señor doctor. Seguramente, posiblemente pueda ser uno de los elementos que les obligaba esa franquicia. Porque el caso de Venezuela con la hija del ex líder de la revolución también se la está manifestando de dónde tiene una fortuna de $4.000 millones, no solamente por vender perfumes, señor doctor, disculpe. No, es imposible manejar grandes caudales de dinero como el que estamos hablando. Incluso el tema de Colombia, posiblemente Santos también esté vinculado con lo de Odebrecht. Claro, él allá fue súper astuto y dijo, bueno, no he sabido en realidad que esa plata estuvo en la campaña. Si hubiese sabido no lo hubiese aceptado. Pero mire, es todo un séquito, toda una banda, toda una mafia organizada que comienza a derrumbarse. Y ese efecto dominó no lo para nadie. Por lo tanto, es cuestión de sentarnos y esperar a que pasen con esposas a las cárceles que les corresponde en Ecuador a todo el séquito. Ya. Porque robaron en nombre de la revolución. Robaron en nombre de la República, señor doctor. También. Sí, en nombre de la República y de los ciudadanos. A ver, robaron en nombre de la revolución. Le robaron a la República, al Estado ecuatoriano. Ya. Ahí tenemos que estar claros. No robaron en nombre de los ecuatorianos, les robaron a los ecuatorianos. Nos robaron a los ecuatorianos. Y lo aclaro de una vez por qué. Porque no es que Odebrecht les dio platita. No es que Odebrecht les dio 13 milloncitos al tío Rivera. No es que solo pasaron esos $33.5 millones para los contratos y todo. No. Los contratos tenían sobreprecio. Tienen sobreprecio. Y ahí está el robo. Entonces, quieren irse por cohecho. Quieren irse por concusión, vivísimos. Utilizan la justicia. Ahí hay peculado. Utilizan los membretes que ellos mismos Pero lógico, utilizan las fiscalías, los jueces. Sí, se hacen los que se juzgan rápido. A ver, usted tuvo tal peculado, no lo metamos en peculado. ¿Sabe qué? Mejor metámoslo solo en concusión. Con eso le podemos aplicar un procedimiento abreviado, le damos 1 o 2 años, pongámosle 2 años, o pongámosle 3, negociemos en la justicia, y de ahí por buen comportamiento sale al 1 año y medio y sale a disfrutar su plata. No, señores. Claro. Eso es lo que están haciendo. Que devuelvan la plata y de allí el juzgamiento. No. Hay que hacer un seguimiento a los familiares cercanos.
O sea, entra el tema de la consanguinidad y de la... Hay todo un grupo. Y los afines. No, hay todo un séquito. Lindo dice de la afinidad, claro, la afinidad a lo mejor una cuestión familiar por cuestiones políticas, pero también los afines. Pablo, no sé si la semana pasada con usted conversábamos. Hay ciertos ciudadanos que con sueldo de 1.200, 1.500 andan en carrazos. En carrazos de $100,000. No entiendo. La magia es el soborno. Ya. La magia ahí es la corrupción. La magia ahí son los testaferros. Sobreprecios y todo lo demás. De todos esos sobreprecios. Ajá. Entonces, esto está manejado en todo un contexto, del cual lastimosamente no nos escapamos los ecuatorianos. Claro, y compraron para eso todo. Pablo, compraron los medios. Gran parte de los medios, y ustedes como periodistas lo saben. Claro, hay periodistas que son de propaganda. Se apropiaron de los canales a través de la incautación. Crearon medios públicos con la plata nuestra. Para venderse. Y vender. ¿Ya? Y crearon una ley orgánica de comunicación social para perseguirlos a los que no quieren encauzarse en el proceso. La ley de comunicación tiene una finalidad. Para que a los que estorban, político, señor, nada más. Para que a los que estorban se los pueda presionar por cualquier vía. Así es. Entonces todo es todo un plan, es todo un marasmo. Doctor, pero por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando, porque escucharlos a los revolucionarios latinoamericanos, ellos manifiestan, no, es que el proyecto político tiene que continuar y tenemos que seguir en ese proyecto. Entonces, a través del proyecto político ellos han manipulado y reformado normas constitucionales fundamentales, señor doctor. Entonces mi pregunta es, ¿la norma constitucional está por debajo de lo que es un proyecto político? A ver, partamos en tres cosas. Déjeme solo anotar para no olvidarnos. Porque con ustedes me pico. A ver, partamos en tres aristas. Estos procesos revolucionarios. Claro, así lo venden. ¿Ya? Es el proyecto político. Tres elementos básicos que hay que considerar. El ideológico, el jurídico y el económico. Desde el ideológico, lo cogieron y lo acoplaron en cada una de sus circunscripciones territoriales. Lo mismo habla la Kirchner, lo mismo habla Lula, lo mismo habla Maduro y lo mismo hablaban los revolucionarios del pasado reciente. Menos Tabaré Vázquez, que también intentaron fraguar en ese territorio paraguayo. En ese sentido hay que decir claramente que hay dos izquierdas en Sudamérica, una izquierda y otra izquierda simulada, porque sí puede ser que en Uruguay hay izquierda con Tabaré Vázquez que sigue la misma línea de Mujica, y otra izquierda que es aceptable, que la tiene Chile con la presidenta Bachelet. Claro. Los otros son rateros, no socialistas. Ya. Perdóneme que sea duro con el término, pero sus prácticas nos han demostrado que no son otra cosa que simples rateros. A ver, estos proyectos políticos, en lo ideológico, se apropiaron, usurparon los pensamientos de izquierda y los fueron acoplando. Y los vendían tan bien que incluso lo acompañaron de ropaje. O usted lo ve a un pelucón que decía que era humilde, con camisas bordadas al estilo Pachacutic, y los perseguía a la misma gente de Pachacutic. Me refiero al pasado reciente. ¿Sí? En lo ideológico. Claro. En lo jurídico, importaron pensamientos constitucionales que se crearon en España en la década del 80. Perfecto. Que lo quisieron implementar ya en Europa, y les dijeron que están locos. Lo adornaron.
le pusieron bellezas líricas en la parte dogmática. Como muchos derechos. Y hablaban de un nuevo sistema constitucional. El derecho a la soberanía el alimentaria. Estado constitucional de derechos y justicia, que los doctrinarios llaman el derecho sustancial, en donde no importa el capital, en donde no importa lo público, en donde no importa lo privado, la prioridad es el ser humano. El ser humano por encima del capital. Entonces, incluso se cogieron esa tendencia garantista de Ferrajoli. ¿Ya? Que el mismo Ferrajoli dijo en Cuenca en un curso. Dijo, en realidad, yo les debería recomendar de que ya no compren mis libros, porque en este momento, como están aplicando el garantismo, a mí mismo me da vergüenza haberlos escrito. Él, un español, al cual supuestamente le cogieron las ideas, pero las tergiversaron. Claro. Y en el campo económico, supuestamente perseguían a los ricos, pero perseguían a los ricos que no estaban con ellos. Y más allá de la abundancia con la que manejaron el país, con un petróleo incluso de 100, 110, 120 dólares, incluso seguían haciendo préstamos. ¿Para qué? Para hacer obras. Pero obras grandes. Porque en las mega obras estaba la mega corrupción y quedaban mega coimas. Y los mega sobreprecios. Pero era para dar una parte informativa al ciudadano de que están trabajando correctamente, pero no se dieron cuenta de que estaban allí irrumpiendo lo que eran las arcas fiscales del Estado ecuatoriano a través de todo armado. Yo conversaba con unos amigos ayer, porque en Loja nos encanta para conversar. Generar una nueva casta económica, destruir la economía tal cual estaba anteriormente para generar otra nueva economía. Pablo, ayer lo que le digo que conversábamos ayer con unos amigos es plenamente encaja aquí por el tema de la economía. Correa o el correato no continuó porque sabía lo que se venía. Dejaron al país endeudado con más de 60,000 millones de dólares. O sea, sabían de las deudas. Claro. No del aspecto jurídico. No, eso no les importa. El aspecto jurídico ya están protegidos. Tienen jueces, claro, tienen fiscales, tienen contralor, tienen procuradora. Señor doctor. Sí, pero por ejemplo dejaron amarrando todo, porque en este momento, para decir que se les va a seguir un peculado, ya tienen en el COIP metida la trampa, en el sentido de que se puede seguir peculado solo cuando haya el aval del procurador con relación al informe de responsabilidades. Ya, en materia económica, doctor, ¿qué es lo que pasaba allí? En materia económica, lo que les importaba era derrochar, era gastar. Entonces, no importaba coger la obra. Si la obra valía 1,000 millones, no importa. Hay que ponerla en 1,500 o 2,000 millones de dólares. No importa que nos cobren más, porque de ahí salen dos grandes cosas. Una, las coimas que más les interesa, que incluso cómo salieron del país habrá que preguntarse. ¿En qué sentido, doctor? ¿Cómo salieron del país? ¿Cómo se llevaron la plata de aquí? Si esa no la tienen la plata aquí. Dije cómo salieron de aquí para ir a otro país. Hay algunos que dicen que fue en el avión presidencial, que para eso se los compró. O sea, usted está diciendo qué pasó en aduanas que no revisaron nada de No, pues que no pueden revisar. Ni en aduanas de otros países. O sea, si es cuando son aviones, claro, hay tratados internacionales en los que tienen ciertas preferencias. Disculpará mi ignorancia en ese tema, señor. No lo es, y usted lo sabe. No, por eso es bueno conversar con ustedes. Pero hay que solo sería bueno que, por ejemplo, alguno de los legisladores o alguna de las legisladoras que tienen bastantes ganas de fiscalizar, pidan las rutas de los últimos 6, 8 años, desde cuando se compró los aviones presidenciales, en las que ha salido los vuelos presidenciales. Perfecto, me parece bien ese mecanismo. Y hagan un seguimiento para que vean dónde fueron a dejar la plata. Entonces, la economía no les importaba, porque cuando había abundancia, el proceso se mantenía con dádivas.
Y siguiendo los pasos de la Carta de la Hermandad Revolucionaria de los Nicaragüenses del 2008, ¿qué dice? Dale trabajo a la gente y ponle sueldos altos. Con eso los adoctrinas y van a creer que el proceso es propio. Sí, no tienes... que somos incluyentes, claro, para que se empoderen de la defensa. O si no, ¿usted cómo justifica que en un mes hayan varios correístas que salgan a la plaza grande, a gritarle a su presidente, al que le dieron el voto, traicionero? Ya. Esos eran los que tenían los sueldos. Eran ese grupo de pipones, ya, que cobraban para defender la revolución en la plaza. Entonces vía WhatsApp les comunicaban y estaban en menos de 15, 20 minutos. Ellos mismos lo dijeron. Los organizadores lo dijeron. Para eso eran los llamados CRCs, no sé qué. CDRs, no sé qué. Ajá. Entonces, el tema es súper claro. Pienso que incluso se va acabando el tema de esta revolución, porque económicamente solo son manejables cuando hay abundancia. Perfecto. Ahora, doctor, cuando hablamos de esto, entonces yo le consulto algo que está sucediendo en la República del Ecuador y que usted hacía referencia antes de ingresar a esta entrevista, por ejemplo, el tema ideológico político en el Ecuador y también latinoamericano. Por eso enlazaba el tema de Venezuela que va a ocurrir con este llamado a la constituyente. ¿Qué pasa en el Ecuador cuando el presidente de la República llama a una conversación política al alcalde del cantón Guayaquil, señor doctor? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo entender este aspecto político cuando estamos hablando de que el proyecto político y esta franquicia nació en Sao Paulo, señor doctor? En primer lugar, las reacciones de la reunión de ayer o de las fiestas de fundación de Guayaquil, por sus 482 años me parece, y que lo invitan al presidente, está causando desintería en los supuestos revolucionarios. Ya. Sí, o sea, eso. Pero estos diálogos, para mi modo de pensar, son buenos. No porque sean con Jaime Nebot de manera exclusiva, no, sino que los abra con aquellos que pueden aportar, ¿sí? No con esos avivatos que se suben a cualquier partido o movimiento solo para apoderarse de su ciudad. No. Con aquellos que quieren ver cómo puede sacarlo al país adelante. Yeah. Y lógicamente que está dando un viraje radical el presidente Moreno. Sin duda es importante que abra el abanico de posibilidades, porque el Ecuador es diverso en la forma de trabajar, en la forma de pensar, en el campo político, en el ambiente ideológico y doctrinario. Y esto deja ver que cualquier sacrificio incluso puede desarrollárselo o provocárselo de manera colectiva. Claro, doctor, pero yo le doy mi lectura, a lo mejor esté equivocado o errado, para ver qué opinión tiene usted. Cuando se produce el diálogo con el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, le pongo el siguiente escenario, señor doctor. El señor abogado Jaime Nebot era el opositor del gobierno del economista Rafael Correa y también era el primer detractor de lo que era la revolución en Latinoamérica. Y en este aspecto, señor doctor, si llega a convocar el presidente o llegan a este diálogo, significa que el señor presidente de la República actual reconoce en el abogado Nebot como el principal opositor al régimen de él, descartándolo al señor Guillermo Lasso y posiblemente al expresidente de la República del Ecuador. Es el alcalde de la ciudad más grande del país. Pero es uno de los primeros gestores en lo que sería opinión política, en lo que es el manejo del Estado ecuatoriano, señor doctor. A ver, he visto que el presidente Moreno se ha reunido con el alcalde de Guayaquil, con el alcalde de Quito. ¿Quién tiene más fuerza política entre los dos, señor doctor? Sin duda, la plata está en Guayaquil.
Perfecto. No, Por eso sin yo les duda, sostengo ellos. sin duda, por ejemplo, La Plata está en Guayaquil, pero políticamente son gravitantes. Ujú. Por más que haya sido candidato a la presidencia el señor Lazo, en política no es gravitante, Ya. porque siendo el que tenía que asumir un liderazgo a nivel nacional, no lo asumió, no tuvo la capacidad O sea, de asumirlo. perdió la oportunidad. Y le soy sincero, yo estoy casi convencido de que ese partido va a tener el mismo fin que el PRIAN. Ya. Sí, o sea, entonces ahí no se habla de liderazgo. Mientras que el Partido Social Cristiano, comandado por Jaime Nebot, Ujú. es mucho más fuerte. Incluso tiene buenos pensadores con los cuales se pueden aliar en la Asamblea. Claro. Luis Fernando Torres, quien de esas características, ¿quién está en Creo? Mire que No he visto yo. Mire que nos podemos pasar el programa con un silencio y no lo encontramos. Claro, Guillermo Celia es el asambleísta principal de... Es de Suma. Pero de Creo, Patricio Tal vez, Donoso. pero no tiene señor. las mismas características. El otro piensa. Sí, o sea, el otro piensa con autonomía. El otro es propositivo. Tiene un conocimiento en el ámbito legislativo sumamente bueno. O sea, en otras palabras, el abogado Nebot no es novato en temas políticos para discutirlos con el presidente de la República. O sea, a ver, manejan el espacio económico en Guayaquil. Entonces, En el estoy en lo campo correcto, señor político, doctor. en el campo político comienza a resurgir el Partido Social Cristiano. Pero estoy en lo correcto. O sea, Lenin Moreno atisba en lo que es el abogado Nebot como uno de los principales, a lo mejor, fustigadores de lo que podría ser su accionar de gobierno. Si Lenin Moreno tiene los enemigos más peligrosos dentro de su agrupación, ¿con quién cree que debe aliarse? Con el resto de agrupaciones, que no van a ser solo el Partido Social Cristiano y Suma. O sea, Yo usted pienso está que, por diciendo ejemplo, que el tema del señor presidente de la República, sus detractores o enemigos políticos estarían dentro de lo que sería la bancada de Alianza País. Pero es lógico si le tienen hasta el reemplazo. Entonces yo le estoy diciendo y cuestionando. Oiga, le ¿usted está cree, dando Pablo? la posibilidad de que sea el principal detractor del gobierno del señor Lenin Moreno y no al ex vicepresidente, al ex presidente de la República? No, el expresidente ya se queda en Bélgica, si él no, él no va a volver. Ujú. No, él está como muchacho malcriado, tuiteando un poco. Ya dedíquese a descansar, vaya con su familia. Está queriendo marcar la agenda. Ya no tiene la plata del pueblo, ya se la llevaron. Ya no puede marcar agenda, ya no tiene las sabatinas. Los que están marcando la agenda son el presidente del Ecuador, el presidente de los Estados Unidos, que le está diciendo de frente, por ejemplo, a Venezuela, respetas lo que dice el pueblo o te pongo sanciones. Sí, pero ya le salió Putin a decir que no lo tope. Sí, pero por allí también hay otros aspectos ya de globalidad que le están que advirtiendo a Rusia. Que algún rato hemos de conversar bonito ese tema, porque hay unas dos poderes que se disputan la hegemonía en el mundo, y dentro de esos dos poderes políticos América Latina, hay un poder superior económicamente hablando. Regresemos al tema de Ecuador. Claro que sí. A ver, es lógico entender lo que hace Lenin Moreno. Si le tienen reemplazo a lo interno de la agrupación, porque le pusieron el reemplazo como binomio. Entonces está tomando precauciones. Pero es obvio. O sea, Y la precaución es oiga, aliarse con otros sectores políticos. Oiga, los que están en el entorno de Lenin Moreno, como es el señor Larrea, él ya sabe cómo son los otros. Ya le hicieron a él mismo. Ya. Él era uno de los ideólogos, él era uno de los que lo fortaleció a Correa en un inicio y después lo desecharon. Ujú. Por lo tanto, ya saben, están, a ver, ideológicamente solo están saldando cuentas. Lo que pasa es que sí son un poco suspicaces, sí tienen esta inteligencia como para decirles, a ver, saben que ni les vamos a hacer sentir. Ya. Pero de que lo sacamos, lo sacamos. Y el correísmo se acaba. El correato se acaba. O sea, Porque son muerto el remesones. perro, desaparece la rabia. Claro. O sea, son remesones que están ya siendo muy puntuales. Es la crónica de una muerte anunciada.
Este partido, este movimiento, nació supuestamente con un proceso, pero fue usurpado por una persona, transformando al movimiento o al proceso en personalista. Cuando se acaba ese caudillo, se acaba la agrupación. Entonces le doy una lectura, señor doctor, de lo que puede entender de acuerdo a sus expresiones. El juicio político al vicepresidente de la República en las próximas instancias, estamos hablando de periodos de tiempo, podría ir. ¿En qué sentido, señor doctor? Para asegurar ese juicio político, ¿qué es lo que se requiere? Una mayoría de votos al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Que es súper complicado. Claro, pero que estamos hablando de que puede haber al interior de Alianza País dos fuerzas que se están librando ideológicamente peleas muy profundas. Que es súper complicado. ¿Qué podría suceder? Si estamos conversando con otro sector político para al interior de la Asamblea a lo mejor redirigir tema juicio político al vicepresidente de la República, se necesitan votos de algunos integrantes de Alianza País. ¿El presidente estaría moviéndose por esa vertiente para poder captar esa votación y conjuntamente con la oposición lograr ese juicio político? La salida política iba a ser complicada. En primer lugar, estoy dando una lectura de la Asamblea que podría suceder. En primer lugar tienen cernideras medias especiales. Uh-huh. La primera cernidera la tienen en el CAL. Son 5. Necesita quitar 2 votos. Contando que el de Donoso va a estar a favor, ¿no? Claro. No veo que el de Luis Fernando Torres esté en contra. Hay uno que no lo invitó. Pero hay 2. A conversaciones, pero puede traerlo, atraerlo. Podría, ¿no? Sí. Podría, porque... En cuestiones de estrategia se manejan así. No, ese es otro tema, porque por ejemplo, creo, usted está refiriéndose a Lazo, creo como agrupación comienza a desintegrarse. Ese es el mismo problema de acá. Otro comodín que hay por allí. Pero es lógico porque son partidos personalistas. Uh-huh. Ahí la plata la pone Lazo, y Lazo no va a ser pendejo de votarse a una tercera presidencia sabiendo que en la segunda, cuando estuvo a llegar, no pudo avanzar por torpezas. Le faltó decisiones. No. Muy fuertes. Ya. Tuvo cuestiones. Entonces, a ver, ahí necesitan el primer sedazo 2, ¿no es cierto? Podría tener uno, que es el segundo vicepresidente, que pienso que es un poco más adepto al tema del morenismo, sí, o al tema del presidente. Uh-huh. Pero los otros 3 no sé cómo se los pueda sacar. Serrano difícilmente se salga, porque es de una tendencia dura del correísmo. La señora Buendía creo que es la segunda vicepresidenta, creo que es la señora Buendía. Uh-huh. No, se me fue en este momento. A ver, ella difícilmente que se vaya con el tema de Moreno. Entonces la otra será la de País Are. ¿Sí? Claro que ahí nos costaría a los lojanos porque el negociador incluso sacaría réditos para venderlo a su Mesías, al que lo respaldaba en la década perdida, ¿sí? Entonces, por ahí el primer sedazo es complicado. El segundo sedazo. O sea, las 33 monedas funcionarían. Pero siempre le ha funcionado. Siempre le ha funcionado. Uh-huh. O no estuvo con por ejemplo, estuvo con Yamil, estuvo con toda la partidocracia ecuatoriana antigua. Entonces, doctor, estamos hablando de que es un gran camaleón. Estamos hablando de que la filosofía tan moderna del socialismo no está ya en su recta final. Existen, pero los honestos no tienen poder. Los pillos que usurparon el socialismo negocian con cualquiera. Uh-huh. Pero lo que les interesa es llevar a su bolsillo los capitales bien o mal coimados. ¿Ya? Perfectamente. A ver, el otro tema, el otro sedazo es la Corte Constitucional. Corte Constitucional que es de tinte correísta. Entonces, por ahí, por el lado político es sumamente complicado. Si tomar decisiones a través de un juicio político están bastante lejanos uh-huh. a la lógica con la que debería manejarse. ¿Qué queda? Queda una salida, que la están manejando bien. Ya comienzan a haber fuga de documentos.
ya comienzan a publicitarse los documentos dentro de las investigaciones. Incluso mire cómo han maniatado la justicia, cómo han comprado a un perito para que esconda los nombres en un informe pericial sobre los audios de Odebrecht. Uh-huh. Ya está siguiéndosele el juicio por fraude procesal, me parece. Entonces, el momento en que salga el JG, que es el que parece que negoció todas estas cuestiones, sí, le han de decir, mira, ándate. En todo caso, estuvimos militando en una agrupación, ¿sabes qué? Ándate. Deja insultando, deja hablando cualquier cosa, pero ándate. Ponte a buen recaudo. Y sale en viaje oficial y hasta yo llego. Y en base a esas cuestiones, para limpiar su gobierno y para empezar un borra y va de nuevo, que incluso lo va a necesitar el presidente Moreno, tiene que pedirle la renuncia. Uh-huh. Y si no le pide la renuncia, es responsabilidad del presidente de quitarle todas las atribuciones que le ha entregado para que en calidad de vicepresidente opere en el Estado ecuatoriano. Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. Un interesante análisis político sobre el tema de lo que sucede en la región y también en la República del Ecuador en materia política y también en materia ideológica. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es